evidentemente la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido un aldabonazo a las aspiraciones soberanistas en general y al referéndum en particular. Pero las dos cuestiones que se estudiaron con respecto a esta sentencia fue, primero, si el Tribunal Constitucional tenía que entrar a valorar una declaración por si acaso no tuviera efectos jurídicos. Se decidió que sí tenía efectos jurídicos, nada más y nada menos que la consulta de un referéndum, y luego no ha podido ser más clara en cuanto no solo a que no se puede convocar dicho referéndum, sino a la esencia muchísimo más importante que eso, y es el declarar que la Generalidad de Cataluña y el Parlamento como legislativo no son soberanos y por lo tanto no tienen soberanía para realizar a cabo o para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia. Es decir, se niega de una forma tajante, de una forma radical, de una forma objetiva, por encima de las opiniones que podamos tener todos a nivel personal o sentimental, sino desde un punto de vista de derecho positivo, se niega el carácter de sujeto político de Cataluña, del carácter de sujeto soberano de Cataluña, y por lo tanto yo entiendo que rompe de forma absoluta cualquier tipo de aspiración. Con respecto a lo que puede hacer Artur Mas en este momento, bueno, primero debería replantearse muy mucho el tema de la sentencia, y yo entiendo que evidentemente bueno, pues abandonar cualquier intento, porque ya lo ha dicho, repito, el Tribunal Constitucional, cualquier intento de abrir la vía al secesionismo catalán. Evidentemente el Estado tiene los mecanismos suficientes, lo está teniendo en cualquier caso y mucho más a partir de esta sentencia, para impedir la consulta soberanista. Es indudable que Artur Mas y los que le acompañan pueden iniciar el camino hacia lo imposible. Sería una irresponsabilidad más, y evidentemente puede suceder, pero está claro que el Estado, ya no solo con base en esta sentencia, sino con respecto a la propia Constitución, que le faculta y le da poderes para que esta se evite. Repito, el Estado tiene mecanismos más que suficientes. Yo entiendo que de una forma, ayer, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno en un acto en Cataluña no pudo ser más tajante con respecto a que no está dentro del marco legal, no está dentro del marco democrático y no está dentro de la Constitución. Y por lo tanto, llevarlo a cabo significa incumplir con la ley, significa incumplir con lo que manda la Constitución y significa incumplir con lo que nosotros, en democracia, tenemos establecido y pactado desde hace casi 40 años. A partir de ahí, la pelota está en el tejado del presidente de la Generalitat y del Parlamento catalán. Es evidente, repito, que lo puede llevar a cabo. Los mecanismos están dentro del cauce legal, y a lo mejor incluso tenemos que llegar a aumentar la bicha, que no nos tendría que dar ningún tipo de miedo, como puede ser la utilización por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución, que por cierto no dice que se supriman las autonomías o no autoriza a suprimir las autonomías, es un artículo 155 de la Constitución, lo que hace es facultar a la Administración Central a asumir determinadas competencias que formen parte de determinadas autonomías. Puede asumirlas todas o puede asumir una parte. Y indudablemente yo entiendo, y además parece ser, según la rumorología política, y está sin duda alguna dentro del ámbito constitucional, que en caso de que continúe esta deriva hacia ninguna parte del presidente de la Generalitat, cabe la posibilidad de que el Gobierno, por lo menos las competencias en educación y las competencias en seguridad, las asuma aplicando este artículo 155. En absoluto es una demanda real. En absoluto es una demanda real. En cualquier caso, aunque fuese una demanda real, la demanda real no le correspondería a Cataluña, sino le correspondería a todo el Estado. Cataluña no es soberana, conforma una nación desde hace 600 años, y desde hace casi 600 esa nación con estatus político lo ha convertido en el Estado español, uno de los más antiguos del mundo. Pero no es una demanda real. No lo podemos separar de una situación de crisis económica, de un gobierno nacionalista que está cometiendo tremendos errores, problemas en sanidad, problemas en infraestructuras, y por tanto no deja de ser una cierta cortina de humo
de cara a opacar determinados problemas y graves que tiene la sociedad catalana, producto de la ineficacia del gobierno catalán, planteándoles una situación que si uno, y yo lo he hecho hace relativamente poco, viaja, por ejemplo, a Barcelona, se da cuenta que no existe ese caldo de cultivo que nos intentan hacer vender en cuanto a demanda social en Cataluña. Que evidentemente hay sectores que lo proclaman, que lo buscan y que lo pretenden, sería negar la realidad. Pero de ahí a que eso sea una demanda social y una aspiración con la que determinados catalanes se levanten por la mañana y alcen esa bandera como... Yo entiendo que en absoluto. El presidente Artur Mas lo que ha sido es un ciego político absoluto, producto de los resultados de las últimas elecciones municipales, de las últimas elecciones al Parlamento catalán, teniendo que aliarse con los sectores más radicales del nacionalismo catalán, no ha tenido más remedio de una forma muy ciega, de una forma muy torpe, que meterse en este berenjenal. A partir de ahí, la dificultad que tiene a lo mejor se soluciona, por ejemplo, a través del Fondo de Liquidez Autonómico, de negociación económica entre el Estado, la Administración Central y Cataluña, y en cualquier caso tiene una última salida, que a mí me parece relativamente denigrante desde el punto de vista político, que yo entiendo además que es la que se va a producir, y es adelantar las elecciones y convocar unas nuevas elecciones en Cataluña, que las pueda vender como plebiscito en cuanto al apoyo que pueda tener, pero lo que hizo en un primer momento fue aliarse con quien no debía y encontrarse atrapado ante esa situación. Punto de entendimiento, entiendo que no tiene por qué haberlo. Cesión por parte del gobierno español, entiendo que no tiene por qué haberla y no la está habiendo. Mano tendida por parte del gobierno español desde el primer momento se ha llevado a cabo. Invitación a que en cualquiera de los casos, recordemos por ejemplo el plan Ibarretxe en su momento, de llevar a cabo, y además faculta esta última sentencia del Tribunal Constitucional a poder realizar una vía independentista dentro de los cauces democráticos, o bien a través de dos vías, propuesta del Parlamento y discusión en el Parlamento español, repito, acordamos del plan Ibarretxe, que en el Parlamento español no se aprobó, o bien vía modificación de la Constitución. Por lo tanto, por parte de la Administración Central del Gobierno del Estado se han tomado, entiendo, no solo todas las medidas para evitar, sino acercar posturas y mano abierta por parte de... claro, es decir, una cosa es negociar y otra cosa es ceder frente a algo, repito, que es absolutamente ilegal, es anticonstitucional y rompe el sistema y el esquema de nuestra democracia. Por lo tanto, entiendo que por parte del gobierno español lo que tiene que haber en este momento es firmeza, dejar las cosas claras, explicarlas bien y sobre todo tomar una serie de medidas que eviten que esta situación pueda convertirse en cíclica y que se solucione hoy, pero sea un melón que se vuelva a abrir dentro de 2 años, que se cierre y se vuelva a abrir dentro de 4 años, porque, repito, creo que existen elementos y mimbres más que de sobra para conformar un cesto en el que quede claro que dentro de la Constitución todo se puede hacer, dentro de la ley todo se puede hacer, primero por un lado, y por otro, que en cualquiera de los casos y situaciones como esta, la soberanía nacional reside en el pueblo a través del Parlamento y no a través de instituciones que se lo arrogan de una manera ilegal. Bueno, ese es un debate sobre el tema de suprimir administraciones de cara al ahorro. Es verdad que España es un país tremendamente descentralizado. Tenemos la administración central, tenemos las comunidades autónomas, tenemos la administración local o los ayuntamientos, luego tenemos entes menores. Yo entiendo que se debería realizar de una forma sosegada y bien estudiada, pero un recorte en las administraciones, pero por dos cuestiones. Evidentemente, primero por una cuestión de ahorro económico, y en segundo caso por una cuestión de gestión y de calidad en la gestión. Que la situación sea planteable o no, repito, eso es un debate que está siempre ahí, pero no hay ningún gobierno que se haya atrevido a meterle mano. Yo entiendo que tenemos una administración demasiado descentralizada. Es verdad que la Constitución así lo determina, pero la Constitución no impide que se pueda proceder a un replanteamiento de la administración del Estado con el objetivo, sin duda, de ahorro, pero también de canalizar
el servicio hacia el ciudadano, que es su objetivo final.